Mi suegra destroza mi vestido de boda de $8.000 por no permitir que mi cuñada vaya de blanco, pero ella termina en la cárcel y su hija ni siquiera la defiende. Pasé años ahorrando, centavo a centavo, trabajando horas extras para poder comprar el vestido de mis sueños, un hermoso vestido de $8.000 del que me enamoré en cuanto lo vi. Para mí, era más que un vestido. Por supuesto, mi suegra no entendía esto. Hacía comentarios sobre lo poco práctico que era y sugería que solo quería presumir. Lo ignoré, pensando que solo quería molestarme. Pero el verdadero problema comenzó cuando mi cuñada, la hermana menor de mi prometido, anunció que se estaba divorciando de su esposo. Ella lo había engañado y todo había sido un desastre. Para mi suegra, mi cuñada no solo era su hija adorada, sino el sol, la luna y las estrellas. De repente, el enfoque dejó de estar en nuestra boda y pasó a ser sobre la recuperación emocional de mi cuñada. Una semana después del anuncio de su divorcio, mi suegra vino a mí con una sugerencia, entre comillas, porque parecía más una orden. Dijo que sería un gesto maravilloso si permitiera que mi cuñada vistiera de blanco en la boda. Aseguraba que eso la ayudaría a sentirse mejor e incluida, considerando por lo que estaba pasando. Me negué, explicándole que el blanco estaba reservado para la novia, como dicta la tradición. La cara de mi suegra se puso de piedra y me dijo que pensaba que estaba siendo egoísta. Argumentó que la familia debía estar por encima de todo y que debía dejar la tradición a un lado por el bien de mi cuñada. Mi prometido intentó calmar la situación, sugiriendo que podíamos encontrar otra forma de hacer que mi cuñada se sintiera especial, pero mi suegra no quiso entrar en razones. Mi cuñada tampoco ayudaba. Se hacía la víctima, lanzando comentarios en las reuniones familiares como, supongo que algunas personas simplemente no entienden lo difícil que es pasar por un divorcio. Claramente esas palabras estaban dirigidas a mí. Las cosas empeoraron cuando mi suegra empezó a envenenar a otros miembros de la familia en mi contra. En un momento, le dijo a la tía de mi prometido que yo estaba excluyendo a mi cuñada de la boda por completo, lo cual no era cierto. En otra ocasión, insinuó a su esposo que yo estaba siendo egoísta y que quería hacer todo sobre mí. Toda la familia empezó a chismorrear, y en la historia que mi suegra contaba, yo era la villana. Intenté seguir concentrándome en la planificación de la boda, pero la interferencia de mi suegra lo hacía casi imposible. Cada vez que tomaba una decisión, ella encontraba una manera de criticarla. Incluso intentó convencer a mi prometido de que no necesitábamos una ceremonia tan elaborada y que simplemente debíamos fugarnos. Él no estuvo de acuerdo, pero su insistencia empezaba a afectarlo. Luego llegó una cena familiar. Mi suegra volvió a sacar el tema de que mi cuñada vistiera de blanco, esta vez frente a todos. Dijo que era una pena que no pudiera ser más comprensiva con lo que mi cuñada estaba viviendo. Incluso sugirió que yo actuaba por celos. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé que era mi boda, como lo hice muchas veces, y que mi decisión ya estaba tomada. Mi suegra dijo que si realmente me importara la familia, no sería tan rígida. Mi cuñada comenzó a llorar, diciendo que se sentía no querida y excluida. La habitación quedó en silencio mientras todos me miraban, esperando mi reacción. Fue entonces cuando mi prometido intervino y le dijo a su madre que era injusto ponerme en esa posición. Dijo que yo había sido más que razonable y que mi suegra debía respetar nuestros límites. La respuesta de mi suegra fue dramática, por decirlo menos. Nos miró y dijo que si no estábamos dispuestos a ceder, lo lamentaríamos. Luego se levantó y se fue, con mi cuñada siguiéndola. Después de eso, todo empeoró. Mi suegra empezó a mover hilos a escondidas. Varios proveedores cancelaron sus servicios de repente, alegando malentendidos. Sabía que mi suegra estaba detrás, había tomado el control como si fuera la organizadora de la boda, sin mi conocimiento. Las flores fueron enviadas a la dirección equivocada y la orden del pastel fue cambiada misteriosamente. Era evidente que estaba tratando de sabotear la boda, pero no tenía pruebas concretas para enfrentarla. A pesar de todo, mi prometido me apoyó, pero el estrés nos estaba afectando. Él se sentía atrapado entre su lealtad a mí y su familia, especialmente con su madre haciéndole sentir culpa constantemente. Yo intentaba tranquilizarlo diciéndole que no lo culpaba por el comportamiento de su madre, pero en el fondo, empezaba a preguntarme si nuestra relación podría salir de esto sin daño permanente. Tanto ella como mi cuñada ya no están invitadas a la boda, eso está más que claro. 2 días antes de la boda, se suponía que sería una noche tranquila. Con todo listo y preparado, pensaba que podía relajarme un poco y disfrutar de lo que estaba por venir, pero no. Se convirtió en una pesadilla que me atormentaría para siempre. Llegué al lugar de la boda con la intención de hacer un último recorrido y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Los encargados del catering estaban terminando su instalación, y el florista se había ido hacía una hora. Mi vestido de novia estaba guardado de manera segura en una habitación designada. Me había tomado años ahorrar para ese vestido, y era todo lo que siempre había soñado: encaje delicado, un corsé ajustado y una cola larga y elegante que parecía interminable. Solo pensar en ponérmelo me llenaba de emoción y orgullo. Mientras me acercaba a la habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Recordaba perfectamente haberla cerrado con llave más temprano ese mismo día. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras empujaba la puerta, solo para encontrarme con una escena sacada de una película de terror. Allí estaba, mi hermoso vestido, ahora reducido a un montón de tela hecha trizas en el suelo. El corsé estaba rajado por completo, el encaje desgarrado en pedazos. Manchas rojas, posiblemente vino, estaban esparcidas por todo el material blanco, dejándolo completamente inutilizable. Llamé a seguridad del lugar para reclamar mi vestido. El guardia se veía tan sorprendido como yo, y murmuró algo sobre revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en el pasillo. Allí, en la pantalla en blanco y negro, estaba mi futura suegra entrando al lugar con una gran bolsa. Salió menos de 20 minutos después, toda agitada y como acalorada. Para cuando regresé a la habitación, mi prometido ya venía en camino después de una llamada de pánico que le hice. Le mostré mi teléfono con la grabación de su madre haciendo todo esto. Lo miró unas cuantas veces, hasta que me dijo que él mismo se encargaría, que no me preocupase. Salió a hacer una llamada, pero podía escuchar desde el pasillo porque estaba gritando bastante fuerte. Salí al pasillo y mi suegra también estaba gritando del otro lado de la llamada, así que podía oírla. Dijo: se lo merecía, esa chica no tiene respeto por esta familia. Tal vez ahora aprenderá que no se muerde la mano que te da de comer.
Le arrebaté el teléfono a mi prometido y le dije que lo que había hecho tendría consecuencias. Respondió que yo me lo había buscado al negarme a permitir que su hija tuviera un momento de escapatoria de su vida en mi boda. Y antes de terminar la llamada dijo, ningún hombre querrá casarse con una mujer que ni siquiera respeta a sus suegros. Mi prometido estaba fuera de sí, caminando de un lado a otro mientras intentaba decidir qué hacer. Podía ver que estaba mal por la situación. Me amaba, pero también estaba enfrentándose al hecho de que su madre estaba arruinando todo por solo querer tener la razón. Me aseguró una y otra vez que estaría de mi lado sin importar qué, pero estaba adolorido. Para empeorar las cosas, fui a hablar con mi cuñada, ya que no contestaba las llamadas. Cuando la enfrenté y le pregunté si sabía algo o si estaba involucrada, se negó a mirarme a los ojos. La falta de respuesta fue suficiente para que supiera que no era completamente inocente. A pesar de mi devastación, sabía una cosa con certeza, no iba a permitir que esto arruinara mi boda. La idea de darle a mi suegra la satisfacción de haber destruido mi gran día era insoportable. Mi prometido, bendito sea, entró inmediatamente en acción. Reunió a nuestros amigos y familiares más cercanos, les explicó la situación y pidió su ayuda. La noticia corrió rápido, y en menos de una hora, tenía un pequeño ejército de seres queridos decididos a salvar el día. A medida que avanzaban las horas, el ambiente pasó de la desesperación a la esperanza de que la boda seguía en pie. Siendo lo mejor el hecho de que vi cuántas personas estaban preocupadas por nosotros y mi boda, intentando ayudar de cualquier forma posible. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, encontramos una solución. Una dueña de boutique que se enteró de mi historia se ofreció a prestarme un vestido impresionante de su colección. No era mi vestido soñado, pero era hermoso y me quedaba a la perfección. Se suponía que la mañana después de la boda estaría disfrutando de mi nuevo matrimonio, pero en lugar de eso, comenzó con mi venganza para mi suegra. Aunque no lo llamaría así, sino que diría que fue ponerla en su lugar. Después del caos de la otra noche, mi esposo y yo decidimos que ya era suficiente. Necesitábamos ponerle un freno a mi suegra que estaba completamente desenfrenada y sin límites. Nos dirigimos temprano a la estación de policía, armados con las grabaciones de seguridad y declaraciones del personal del lugar. Por suerte el oficial me aseguró que se tomarían el asunto en serio, después de todo, se trataba de un vestido de $8.000, y en cuestión de horas, mi suegra fue llevada a interrogatorio. Podrían haber tomado mi declaración y no haber hecho nada, no siempre la justicia actúa, pero en este caso hicieron todo como corresponde. Recibimos muchos mensajes de la familia, algunos buenos y otros no tanto. Lo digno de mencionar es que mi cuñada no dijo absolutamente nada de su madre. Más tarde, ese mismo día, mi suegra fue oficialmente acusada de destrucción de propiedad. Fue liberada al poco tiempo, pero no perdió el tiempo en querer cambiar la historia de lo que había sucedido. Esa misma noche, convocó a una reunión familiar, exigiendo que todos la escucharan. Cuando llegamos mi suegra estaba sentada en la cabecera de la mesa. La habitación estaba llena de parientes. Primero me acusó de ser vengativa, diciendo que no pude desaprovechar una oportunidad para humillarla. Estaba toda compungida mientras decía que se cegó por ayudar a su hija, que estaba atravesando un momento malo luego de perder su matrimonio, y que una boda era el peor recordatorio para ella. También que su petición era minúscula, comparado con la idea de haber pospuesto la boda, algo que debería haber nacido de mí sin que ella me lo pidiera. Mi esposo es el que habló, mientras me hacía la seña para dejarlo manejar esto. Delante de todos los familiares, y cuando digo todos eran todos, dijo que su hermana solo estaba atravesando el fin de su matrimonio solo porque la había estado atravesando otro hombre que no era su marido. Luego dijo que ella no debería llenarse la boca con que yo tengo que aprender una lección, porque ni ella ni su hermana estaban aprendiendo la lección más importante. Esta era que engañar en un matrimonio significa la destrucción del mismo, así que la hermana no debía ser recompensada por esto de ninguna manera. Mi suegra no sabía cómo escapar, entonces comenzó a fingir lágrimas cuando lo acusó de haberle dado la espalda a su propia madre. Me señaló con el dedo para decir que todo eso que dijo no lo sentía, y que seguro yo pasé toda la noche envenenándole la cabeza en contar de su madre. Le dije a mi suegra, pasamos toda la noche haciendo cosas, pero nada de eso. La habitación estalló en caos. Las voces se elevaron, pero dependiendo a dónde escuches, unos hablaban de una cosa y otros de otras. La reunión terminó en desastre. Algunos parientes se marcharon furiosos, porque estaban viendo de lo que era capaz la maldad de mi suegra. Otros se quedaron para consolarla, porque una pobre ancianita como ella no puede estar sufriendo esto ahora. Mi esposo y yo nos fuimos porque no había espacio en la habitación con tanto sentido de derecho junto. Aún estamos seguros de que la denuncia se mantiene e irá hasta el final. Si a mi suegra no le gusta esto, entonces debería haber pensado en las consecuencias antes de cometer vandalismo. El día de la audiencia en la corte familiar llegó, y los días previos ya podía sentir mi presión subir. Relaté todo. Cuando terminé, se volvió hacia mi suegro y le dio la oportunidad de hablar. Trató de defender a su esposa, pero la jueza no se lo tragó. Ordenó que mis suegros pagaran el valor total del vestido, $8.000. Determinó que era justo compensar los daños emocionales con $2.000 adicionales, elevando la suma total a $10.000. El rostro de mi suegra se volvió aún más pálido, no podía creer lo que estaba pasando. Lo más gracioso de todo es ver que mi cuñada sigue callada. Fue la que provocó todo esto y ni siquiera ha dicho nada. Por mí está bien, tampoco quiero escucharla, pero me hace gracia que arrojó a sus propios padres debajo del autobús y luego se escondió.